Mateo capítulo 14. Una historia muy conocida, un evento muy espectacular. Nos narra este pasaje que vamos a leer, sobre lo cual vamos a estudiar. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Cristo en el evento anterior había estado haciendo milagros y se habían multiplicado los panes y los peces y 5,000 habían comido. Luego entonces, inmediatamente, habiendo ocurrido este milagro de la multiplicación de panes y peces, y 5,000 hombres habían sido alimentados, sin contar mujeres y niños, imagínense, ocurre esto. Permítame leer, siga con la vista, Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué multitud? Los que habían estado comiendo, hartándose, como dicen algunos popularmente, vulgarmente. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes son ellos? Pedro y Cristo. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Padre, bendice esta porción de la Escritura, de tu santa y bendita palabra, y trae luz a nuestra vida, entendimiento, alimento, aliento, esperanza, fortalecimiento, si fuera necesario, reprensión, para que salgamos de este lugar nutridos, alimentados, enseñados, animados. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice tu palabra, bendice al oyente. Padre, que su Espíritu Santo se mueva poderosamente en cada necesidad, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Conocido pasaje, peculiar pasaje. ¿Quién no conoce la historia de Pedro caminando por el agua, sobre el agua? Hay un comentarista que no lo recomiendo, porque aparte de ser universalista, niega algunos milagros. Este hombre es William Barclay. William Barclay, cuando yo estudio sobre lo que él dice sobre este pasaje, dice, no es que Cristo caminó sobre el agua, es que el río, el lago, el mar de Galilea había descendido de tal manera
que de lejos parecía que caminaba sobre el agua, pero no, estaba caminando sobre tierra. Ese es un hereje en eso, negando el poder de Dios, negando que Dios tiene poder. Hay muchos temas que se pueden dar sobre esto, sobre este pasaje. Hay varias frases, varias palabras que se pueden tomar. Hoy quiero hablarle a usted del tema: baja de la barca para poder ir y estar con Jesús. Baje de la barca para poder ir y estar con Jesús. Permítame decirle esto: usted no va a poder ir a Jesús, usted no va a poder estar cerca de Él si no baja de la barca. La decisión es suya. La responsabilidad es nuestra. ¿Cuál? La de bajar y la de caminar hacia Cristo. Bien. Mateo capítulo 14, versículo 22. Lo que voy a hacer ahora, voy a tomar los tres pasajes paralelos. Voy a tomar el pasaje de Marcos, de Lucas y obviamente hablando el de Mateo, para que podamos entender qué estaba ocurriendo en ese evento, en esa situación, en esa travesía, en ese viaje. Hay que entender el contexto inmediato para poder sacar algunas ideas. Quizás algunas serán de carácter especulativo, pero la Biblia nos permite especular sin hacer violencia a la palabra de Dios. Permítame. Mateo 14, 22. Mire lo que dice. Vaya entendiendo, lea con entendimiento. Enseguida, es decir, después de que el milagro de la alimentación de los 5,000 se llevó a cabo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Es decir, les pidió, los encomendó, los mandó a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, al otro lado. Quiero que entienda que aquí se está refiriendo al mar de Galilea, también conocido como el lago de Genesaret. ¿Ok? Son los mismos. Y dice aquí, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, después de despedir la gente, subió al monte y se fue a orar. Y mientras oraba, llegó la noche. Significa que los apóstoles tomaron la barca estando todavía el sol, habiendo todavía luz. Y dice que Cristo se fue a orar solo, mientras los apóstoles iban solos en el barco para cruzar a la otra orilla. Mire lo que dice, no lo busque, si quiere, si es rápido buscando lo puede buscar. Juan 6:16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. ¿Okay? Aquí dice al anochecer. No significa al anochecer que esté oscuro. Significa que está anocheciendo. Descendieron sus discípulos al mar. Recuérdense que para los judíos el día terminaba a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, en ese contexto, no estaba oscuro todavía. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, es decir, volvían a la tierra de donde Cristo había hecho su cuartel general,
en Capernaum Jesucristo comenzó su ministerio público. Miren lo que dice ahora. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Es decir, la presencia física de Cristo no estaba con ellos. ¿Ok? Ahora, Mateo 14, 24, la primera parte. Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. Juan 6, 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Estas dos frases en estos dos versículos. Dice, ya la barca había avanzado y estaba en medio del mar. Juan dice que eran 25, 30 estadios que habían navegado. Me puse a investigar a qué equivale estadios. 25, 30 estadios equivale aproximadamente a 5 kilómetros. Tremendo lago. Es decir, habían navegado tanto tiempo que lo que navegaron eran aproximadamente 5 kilómetros y estaban al medio del mar de Galilea. Nótese todos estos detalles. 14 a 24, la segunda frase. La primera dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Luego dice, azotada por las olas. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Algunos buenos predicadores dan a entender que esta frase, viento contrario, se refiere a un viento inusual, a una tormenta diferente a las normales que ocurren. Yo simplemente entiendo esto, viento contrario, significa que ellos iban en una dirección y el viento era contrario a ellos. De tal manera que les imposibilitaba navegar con libertad. Viento contrario, en ese tiempo no había motores. Eran barcos a vela, a remo. Imagínense lo que es eso. ¿Cuántos rovers se necesitan? Rovers junto con Jerry que tienen fuerza. ¿Cuántos rovers con Jerry se necesitan navegar a remo para ir contra el viento? Nótese todos los detalles, el contexto que estamos analizando para sacar una verdad maravillosa. Juan 6, 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Imagínense el tipo de olas. Como barquito de papel se movía esa barca. Marcos 6, 45. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga. Dice que Cristo, de alguna manera, les veía remar con gran fatiga. Cansados, quizás preocupados, angustiados, atemorizados por una tormenta inusual. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Y para colmo, dice Marcos 6, 45, cerca de la cuarta vigilia de la noche, 3, 4, 5 de la madrugada. Nótese todo el tiempo que llevaban navegando, desde antes de anochecer hasta las 4, 3, 4, 5 de la madrugada. Y dice que los apóstoles estaban fatigados, cansados. Sin lugar a duda, era una tormenta inusual. Sin lugar a dudas, la travesía, que a lo mejor duraba 2 horas, llevaban 5 horas y todavía no miraban la luz del poblado. Yo no sé si usted
ha nadado en el mar, de tal manera que al nadar mar adentro, oiga bien lo que voy a decir, usted da vuelta y mira hacia la tierra y no ve nada. ¿Quién ha nadado así? Dije, nadado. ¿Quién ha nadado así? A mí se me ocurrió nadar una vez así. Llegué a la playa, allá en una de las playas, en el litoral central en Chile, y yo le dije a todos mis amigos, porque usted sabe, uno es fantasmoso, uno le gusta andar figureando. Le dije, ven esa cabeza, la última cabeza que está allá más lejos en el mar, yo voy a llegar y voy a ir más allá de esa cabeza. Y me puse el traje de baño y me metí al mar. Y empecé a nadar y empecé a nadar y empecé a nadar. Llegué donde estaba esa cabeza y pasé de largo para allá. Y luego me di la vuelta y cuando me di la vuelta no había tierra. Y empecé a mirar para todas partes y no había tierra. ¡Ay, mi madre! Bueno, ¿hacia dónde está la tierra? Para allá, para acá, para allá, para acá. Por lógica, deduce que si di la vuelta, deduje que entonces tenía que volverme a la dirección de donde venía. Imagínense, 5 kilómetros adentro, 4 o 5 de la mañana, el barco moviéndose estrepitosamente, salvajemente. Imagínense todo ese panorama. Lo que quieran saber cuál es el fin de la historia de lo que me pasó, se los cuento después. No, porque fue patético realmente después. Ahora bien, ahora nótese, ¿ya tiene todo el panorama visto? ¿Ya se imagina usted estar en ese barco? No, pastor, no me imagino y no quiero y no me interesa. Yo soy igual, no me imagino, no me interesa y no quiero. Recuerdo una vez que fui a pescar mar adentro y había una pequeña tormenta. Lo único que pesqué fueron 3 horas de puro vómito, porque el barco se movía y lo único que estuve haciendo es vomitando todo lo que había y lo que no había en ese estómago por el leve movimiento del barco. Y no pesqué. No pude. Así que gracias, no me inviten a pasear en barco. Mi esposa siempre ha querido que nos vamos de viaje en barco, en algún lugar. No, guay José, conmigo no. No, barco, no señor. Prefiero depender de mi brazo y no de un barco. Y ahora no puedo depender de mi brazo porque tengo los tendones heridos. Pero bueno, Mateo 14, 25. Veamos entonces. Veamos qué sucede. Mas a la 4ª vigilia de la noche, ¿qué sucedió a la 4ª vigilia de la noche? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos kilómetros ya habían avanzado? Aproximadamente 5 kilómetros. Willard Barclay, donde quiera que estés, porque tienes una teología chueca, tú estabas equivocado, no era la orilla del mar, eran 5 kilómetros que habían avanzado. Y dice que vino Cristo caminando sobre las aguas. Pero nótese ahora. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Se perturbaron, se confundieron, diciendo, ¡un fantasma! La hermana Asia tiene pánico venir a dormir aquí abajo por los fantasmas y por los espíritus chacareros que andan por allí según el Chavo del Ocho. Y no sabe que soy yo el que me levanto de noche con una sábana blanca y hago ¡bú! Para asustarla. ¡Un fantasma!
Y dieron voces, y dice, y dieron voces de miedo. Viejos, los fantasmas. Yo no le tengo miedo a los muertos, ni a los espíritus. Yo le tengo miedo a usted, que usted está vivo. Juan 6:19, mira lo que dice. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ese miedo implica pánico, terror. Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¡Ah! Gritaron como usted cuando ve, sobre todo las hermanas cuando ven un ratoncillo, se suben arriba de la mesa. ¡Ah! Por un ratoncillo. Así mismo gritaron estos hombres barbudos, con pelo en pecho y con bigote y con voz gruesa. Gritaron como muchachitas. ¡Ah! Porque todos le veían y se turbaron. ¿Por qué se turbaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Algunas ideas especulativas, el pasaje no lo dice, porque aún no se daban cuenta realmente quién era Jesús. Porque definitivamente estaba quebrando las leyes de Dios, de la naturaleza. No hay nada, no hay un animal, no hay nada que naturalmente flote sobre el agua, si no es un papel o un tronco seco, yo no sé. Pero no hay animal, no hay un ser vivo que se meta al agua y camine sobre el agua. Y puede ser que todavía no se daban cuenta el personaje que estaba frente a ellos. Y que a pesar de tantos milagros que había hecho, ahora hace uno nuevo. Caminar sobre el agua. Poquito rato atrás, horas atrás, vieron de algunos panes y pececillos, vieron alimentar a no menos de 5,000 personas. Y ahora lo ven caminando sobre el agua. Como consecuencia, no pensando que era él, creían que era un fantasma. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque al aún no darse cuenta quién verdaderamente era Jesús y al verlo caminar sobre el agua, creían que era un fantasma y no él. ¿Por qué tuvieron miedo? Quizás tuvieron miedo por causa del momento que les estaba tocando vivir. Noche, viento, tormenta, altas horas. Viendo que en 2 horas llegaban al otro lado y ya habían pasado 6 y no podían llegar todavía. Y como consecuencia de esas emociones encontradas, de esas emociones que están de alguna manera, inquietas, perturbadas porque el viento y la tormenta es algo inusual, entonces pensaron que simplemente era un fantasma. Mateo 14:27. Entendamos toda la narrativa para entrar al tema. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:50 dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy,
no temáis. Juan 6:20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Quiero que entiendan que inmediatamente cuando Cristo dijo, yo soy, no temáis, es cuando ocurre el evento de que Pedro en un éxtasis, Pedro en una conmoción emocional, positivamente hablando, de alegría, de gozo. Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo baje de la barca y vaya sobre ti. Le dijo, ven, si tú quieres, ven. Inmediatamente ocurre ese evento. Pero ¿qué sucedió al final de todo esto? ¿Qué sucedió al final? Marcos 14:27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Ok? Marcos 6:50 y 51. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. Dice Marcos 6:50. Y subió donde estaban ellos en la barca. Y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Juan 6:21 dice, ellos entonces con gusto, es decir, con gozo, con alegría, con satisfacción, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dice que habiendo Cristo subido a la barca, todo el mundo se contentó, todo el mundo se puso alegre e inmediatamente se dieron cuenta que estaban prácticamente en la otra orilla. ¿Logra notar lo que los apóstoles estaban viviendo en ese momento? ¿Logra entender el contexto? Cristo y los apóstoles ya llevaban tiempo juntos. Yo no sé cuánto tiempo, pero los historiadores y la Biblia nos deja entrever que por lo menos Cristo estuvo prácticamente 3 años con los apóstoles. Al momento de esta historia, al momento de este evento, al momento de este milagro, yo no sé si ya llevaban 1 año, yo no sé si llevaban 2, no tuve el tiempo para poder buscar tanta información. Yo no sé si estaban cerca de los 3 años. Lo cierto es que los apóstoles ya llevaban tiempo con Cristo, viviendo con Cristo, comiendo con Cristo, aprendiendo de Cristo. ¿Entiendo lo que estamos tratando de decir? Amada iglesia, amados hermanos, amigos, ¿hace cuánto tiempo usted ya camina con Jesucristo? Yo tengo casi 40 años en la fe, caminando con Cristo. ¿Hace cuánto tiempo usted conoce al Señor? No mentalmente, no históricamente, no emocionalmente, sino espiritualmente, bíblicamente hablando. ¿Hace cuánto tiempo usted se entregó a Cristo el Señor? Y canta ese himno, yo ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. ¿Hace cuántos años que canta ese himno usted? ¿Hace cuánto tiempo usted vive, pernocta y desarrolla su vida bajo la maravillosa y portentosa presencia y guianza de Cristo el Mesías? ¿Hace cuánto tiempo usted está en la fe? ¿Hace cuánto tiempo la fe está en usted? ¿Hace cuánto tiempo que usted lee la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que usted viene orando?
y se levanta de madrugada y llama a las hermanas y oran unas con otras? ¿Hace cuánto tiempo usted asiste a la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo usted tiene compañerismo con la fe y con la familia de la fe? Repito, lo cierto es que los apóstoles tenían algún tiempo prácticamente desarrollando su plena vida, su completa vida, bajo la compañía, bajo la dirección, bajo la guianza, bajo la lideranza del mismo Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántas enseñanzas recibieron de Él? ¿Cuántas verdades recibieron de Él? ¿Cuántos principios? ¿Cuántos milagros le vieron hacer? ¿Le vieron actuar? ¿Cuántos jalones de orejas, reprensiones y exhortaciones recibieron de Cristo? ¿Recuerda cuando Cristo estaba frente a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Tremendo galletazo, charchazo que le dio a Pedro. Y ya tenían tiempo caminando juntos. ¿Cuántas palabras y eventos de parte de Jesús para con ellos? Que sin lugar a dudas eran y fueron verdades y experiencias enriquecedoras, fortalecedoras, capacitadoras, habilitadoras. ¿Para qué? ¿Para qué? Para lo que vendría en el mañana, todo tipo de evento. Hermano, ¿de qué manera Dios, usted se ha dejado enseñar por ese Dios del cielo, que le ama, que le ha perdonado todos sus pecados y que le ha recibido con los brazos abiertos? Y ahora usted dice, yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad, en esta vida, aquí y allá. ¿Hace cuánto tiempo que caminamos con el Señor? Y de alguna manera sus enseñanzas, sus verdades, sus principios, su testimonio ha ido fortaleciendo, enriqueciendo nuestra vida espiritual, nuestro carácter cristiano. Cristo y los apóstoles llevaban tiempo juntos. Usted lleva mucho tiempo con Cristo y con la fe. Repito, yo tengo ya cerca de 40 años en la fe. Uno de los más nuevos que tenemos aquí en la fe es Alex. Quizás cerca de un año, hermano, más o menos. Un año desde que rindió su vida al Señor. Ya venía escuchando, ya el Señor estaba trabajando con él y lo estaba llamando. Pero aquí todos tenemos más de un año. Bueno, aquí tenemos también a Elvis, Nancy, ¿cierto? No sé, la niña Jennifer y la otra niña, Camila, ok. Son nuevos. No sé si antes de llegar con nosotros, porque me he estado reuniendo con ellos, ya voy a reanudar todo eso, pero hicimos presentación del Evangelio y oramos juntos para que el Señor entrase a vivir en nuestra vida, pero los demás todos tenemos años en esto. Hermano, las enseñanzas y experiencias de la fe en los apóstoles como en nosotros son verdades suficientes para lo porvenir. Nadie sabe qué traerá el mañana en sí.
La única seguridad que tenemos es que hoy estoy con vida y estoy parado aquí y estoy predicando y estoy enseñando. No hay seguridad que el próximo domingo vaya a estar aquí, como tampoco hay seguridad que esté con vida. Pero lo cierto es que definitivamente en la vida del ser humano suceden situaciones, eventos que son vicisitudes, leves tribulaciones, pruebas que llegan a nuestra vida, las cuales, al igual que los apóstoles, nosotros tenemos que aprender a echar mano a esas verdades espirituales, escriturales, testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de los apóstoles, los eventos que les tocó vivir. Por eso repito, las enseñanzas y experiencias son verdades suficientes para la porvenir. Amados, ¿cuántos años de fe? ¿Cuántos años de milagros, de fortalecimiento, de ánimo, de esperanza, de confianza Dios nos ha brindado en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional? De tal manera que lo que nos queda por vivir, eventos diversos, pudiera ser confrontado, soportado, sufrido, tolerado, con fe, con gozo, con confianza, con firmeza, con esperanza y con expectación de querer saber qué hará el Señor frente a este nuevo momento de prueba, de crisis, de leve tribulación. Señor, ¿qué harás ahora? Mira lo que me está pasando, mira lo que ha llegado a mi vida. Señor, toma control. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué milagro vas a desarrollar para librarme de esto? Pero en vez de mirar con expectativa lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba que nos está tocando vivir, nos quejamos, criticamos, nos frustramos, nos enojamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, congregarse ni se diga, porque cada vez que voy a la iglesia y salgo me cae una cosita de paloma y me daña, mejor no voy a la iglesia. ¿Es culpa de la iglesia que las palomas quieran bendecirte? Hermano, al igual que los apóstoles, nosotros llevamos años de fe, años aprendiendo. Mire cómo se comportaron los apóstoles. Ay, pastor, si yo estuviera ahí, yo, estando con Cristo, no me venga con cuentos. No. Que no hay diferencia entre los apóstoles y nosotros. Somos todos pecadores, somos todos débiles. Y cuando todo está bien, nuestra fe es grande, fortalecida, y llamamos al hermano que está caído, y llamamos a la hermana que está pasando problemas, y oramos con esa persona, y animamos a esa persona, pero cuando nos toca a nosotros, ahí se acabó la fe. O sea, tenemos fe para el otro, pero no para mí. Y entonces, ¿de qué sirve todo lo que hemos aprendido? Y ese brazo que la tiene loca, la pobre mujer, que ya no puede ni dormir, pero la semana pasada me dijo, pastor, ya estamos saliendo ya de la crisis. ¿Por qué? Porque después de la tormenta viene la calma. Y cae esa tremenda tormenta. Y los cielos están nublados, agolpados de nubes negras. No se concentre en esas nubes negras. Mire que detrás de esas nubes el sol todavía está brillando. Lo que pasa es que la nube no lo está dejando entrar. Pero el sol todavía está allí.
Amada iglesia, amados hermanos, lo cierto es que todo lo que sobre lo cual hemos sido enseñados, dirigidos, exhortados, animados, instruidos, es para desarrollar esa fe, perfeccionar esa fe, hacer crecer esa fe y mantenernos con gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Pedro, o Santiago. Santiago, gracias. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Ese sumo gozo quiere decir, tened por gozo completo cuando vosotros os halléis en diversas pruebas. La palabra diversa es la palabra poikiloi. No estoy diciendo nada malo por si acaso. Es la palabra en griego poikiloi, que significa diversa, variedad de pruebas. ¿Y qué dice el Señor? Tened por sumo gozo. Gozo. No dice alegría, porque el gozo nace de adentro hacia afuera. La alegría está determinada por lo que nos sucede alrededor. Y cuando lo de alrededor no está bueno, se nos quita la alegría. Porque no hay gozo, solamente alegría. Y hay un problema con nuestra fe. Amada iglesia, tenemos que entender algunas verdades sobre todo este episodio. De tal manera que, repito, de tal manera que lo que nos queda por vivir pueda ser confrontado, soportado, sufrido, tolerado con gozo, con fe, con confianza, con firmeza, con esperanza, con expectación de querer saber qué hará el Señor frente a este nuevo momento de prueba, de crisis, de leve tribulación. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Vamos al tema. Primero, para cuando creamos estar solos. Miren lo que dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La palabra de Dios dice que Cristo se quedó en la tierra, despidiendo a la multitud. Luego se fue al monte a orar solo. Y llegando la noche, seguía solo. Eso quiere decir que los apóstoles, la presencia de Cristo no estaba con ellos, la presencia física no estaba con ellos en ese momento. Amados hermanos, yo no necesito la presencia física de Cristo para saber que Él está conmigo. Yo necesito vivir por convicción, no por emoción. Y cuando vivo por convicción, me agarro de las promesas del Señor. Mateo 28, versículo 18 o 19, dice, por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Una traducción más correcta, he aquí, yo con ustedes estoy todos los días hasta el fin. ¿Qué fin? Hasta el fin de la era. Hasta el fin de este tiempo. El Señor promete estar contigo y conmigo. Pero cuando vienen esas pruebas y esas dificultades, como que se nos olvida que el Señor está conmigo. Hermano, el Señor no se ha ido de dentro de nosotros. El Señor no se ha apartado de nosotros.
Ni siquiera aún en medio de la prueba. Es más, tengo certeza de que con mayor razón, en medio de la prueba, Cristo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo se mueve poderosamente. Pero cuando viene esa prueba, como que creemos que estamos solos. Hermanos, Dios no ha muerto. Dios está vivo. Y no es que después que creó al mundo se fue lejos y se despreocupó. Él tiene todo bajo control. Él tiene todo fríamente calculado, como dice un comediante por allí. Hermano, Él está ahí, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Juan 14, 18, 19, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él se iba por un momento, pero iba a volver. Y en la persona del Espíritu Santo, Cristo estaría para siempre con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta enseñanza? ¿Para qué estas verdades? Para cuando creamos estar solos. Y permítame decirle esto. Y Dios usa la iglesia, los creyentes, la familia de la fe, aún para darnos cuenta que no estamos solos. Pastor Jerry, hay mucha gente que tiene la iglesia como algo secundario, terciario, como algo casual nada más. Y no se dan cuenta la bendición que pierden cuando se congregan fielmente. Cuando deciden comprometerse fielmente con una comunidad cristiana, con una iglesia cristiana, no se dan cuenta todo lo que pierden por tener una tibieza en el compañerismo y en el trato para con la iglesia que Dios le ha puesto por delante. No se dan cuenta las bendiciones que se pierden. Hermano Roque, ¿alguien le llevó comida en la semana? Sí. ¿Y por qué será? Porque tú eres un miserable que viene a la iglesia cuando quiere y te apareces como un cometa. ¿O será porque por casi 25 años ha habido un compromiso? Una hermana me dijo, no, pastor, al hermano Roque hay que llevarle comida porque el hombre, usted sabe, pastor, que está enfermo. Pero alguien que aparece como un cometa de vez en cuando, ¿quién sabe? Nadie sabe si está enfermo, si no está enfermo, si está en la ciudad, si no está en la ciudad. Nadie sabe si está trabajando, no está trabajando, nadie sabe. Pero la gente que está envuelta en todo esto, saben quién está y quién no está. ¿Y por qué está y por qué no está? Cuán importante, amados, es que entendamos que en medio de las dificultades, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No os dejaré huérfanos. Primero, para cuando creamos estar solos. Segundo, ¿para qué son todas estas verdades bíblicas? Para cuando creamos que la prueba es insuperable. Ahí, Mateo 14, 22. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y hay un pasaje que dice que el Señor se dio cuenta que los apóstoles ya estaban fatigados y cansados. ¿Qué me enseña eso? Oye, que la tormenta estaba grande, que la tormenta está en serio.
Es una prueba inusual. Es una tormenta diferente a la que nosotros conocíamos. Amados, el propio Señor Jesucristo, en su soberana voluntad, permitió que ellos quedaran solos frente a ese mar, 5 kilómetros mar adentro, frente a esa tormenta, frente a ese embravecido mar, para probarlos. Amados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés y algunos otros eran pescadores habituados, acostumbrados, experimentados, es decir, con vasta experiencia en las funciones propias de pescadores, de manera especial arriba en el barco, en alta mar. ¿Cuántas tormentas ya habían pasado? Y ahora viene esta tormenta grande y están con miedo, y están con pánico. Hermano, estas verdades y estas enseñanzas bíblicas y todo lo que enseñamos domingo a domingo es para fortalecernos, para ayudarnos, para enriquecernos espiritualmente con convicciones sólidas, no con emociones, porque las emociones van y vienen. Porque si estamos aquí por emoción, cuando usted sale de estas puertas, se le acabó la emoción y se le acabó todo lo que se le enseñó. Pero si usted se llena de estas promesas con convicciones en el sí, en el amén, estas promesas y estas verdades estarán con ustedes en todo momento, en todo lugar. Y por muy grande que sea la prueba, y por muy grande que usted crea que es una prueba insuperable, la va a superar en el nombre del Señor. Allí están los amigos de Daniel en el horno de fuego. El rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor había mandado hacer una imagen y quería que Tutimundi se arrodillara frente a esa imagen, a adorarla, a rendirle culto, a rendirle adoración, devoción. A venerar la imagen. Tocando puerta a puerta un día, un caballero, no sé si fue un caballero o una mujer, me dijeron, crea que nosotros no veneramos a la Virgen. O sea, no adoramos a la Virgen, solamente la veneramos. Le dije, quiero que sepa que la palabra venerar es sinónimo de adorar en el diccionario. Así que usted me está confirmando la propia falacia que usted tiene, que están adorando lo que no deben adorar, porque solamente a Dios se adora en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Nabucodonosor quería que Tutimundi se adorara, se arrodillara frente a la imagen para adorarla, rendirle culto, rendirle veneración. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor, habiendo puesto a esta gente, a los amigos de Daniel en el horno de fuego, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y los del consejo, sus ayudantes, respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones y sueltos, es decir, desamarrados, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto
es semejante a hijo de los dioses. ¿Es semejante a qué? El cuarto personaje dentro del horno es semejante al Hijo de los dioses. La concepción de la divinidad que tenía esa gente como Nabucodonosor no le permitía decir que era el Mesías o que era Dios. Simplemente el cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Y dice aquí, versículo 26, Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y la Biblia dice que ni siquiera las ropas ni el pelo o el cabello olía a fuego, a humo. Qué terrible esa prueba. Por no querer adorar a una estatua, a una imagen, estos jóvenes, siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios creador del cielo y de la tierra, siervos del Dios de la Biblia, siervos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por decirlo así, dijeron: no vamos a adorar, mándanos al horno de fuego, porque Dios sabrá librarnos, y si no nos libra, no importa, nosotros no vamos a adorar a la imagen. Qué tremenda prueba. ¿Y qué me dice de Daniel? Que fue echado al foso de los leones, porque el rey Darío, si no me equivoco Darío, había promulgado un edicto donde durante 30 días, desde ese momento a 30 días, nadie podía inclinarse ni adorar a otro Dios, solamente a él. Y Daniel fue acusado. Y el rey, apesadumbrado y triste, tuvo que cumplir su palabra y enviar a Daniel al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó de muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hermano, no hay prueba más grande que Dios, no hay prueba más grande que las promesas de Dios. ¿Cuál es la situación que usted está atravesando? ¿Cuál es la prueba que usted está viviendo? ¿Ya se la entregó a Dios? ¿Ya está viviendo por convicción, esperando que Dios resuelva y que use su instrumentación para ayudarnos y para librarnos? Todas estas verdades que aprendemos
son para cuando creamos que estamos solos. Son para cuando creamos que la prueba es insuperable. Tercero, son para cuando creamos que lo que vemos es un fantasma. Mateo 14, 25 y 26. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Marcos 6, 49, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Hermano, escuche por favor. Tristemente, todos somos esclavos de nuestras emociones. Y estas nos juegan chueco, nos juegan en nuestra contra. Cuando se trata de confrontar vicisitudes, pruebas, leves tribulaciones, ya sea en lo personal, matrimonial, familiar, congregacional. Hermano, cuando viene un problema a nuestra vida, cuando viene una prueba a nuestra vida, cuando viene una dificultad a nuestra vida, las emociones nos juegan mal, nos juegan chueco y actúan muchas veces en contra de nosotros mismos. Señora, dice el médico, vamos a mandar a hacer un examen porque hay una masa curiosa en esa parte. Tengo cáncer, me voy a morir. Y llego a la casa llorando y llamo a todas mis amistades, tengo cáncer, me voy a morir. Espérate. ¿Te dijo el médico que tenías cáncer? No. ¿Te dijo el médico que te ibas a morir de aquí a la semana que viene? No. Entonces, ¿por qué rayo estás actuando de esa manera? Y recibes una llamada de la escuela por causa de algo que tú te imaginas inmediatamente, ¿qué es lo que hizo mi hijo otra vez? O mi hija. Que me están llamando de la escuela, de la dirección. O los varones vamos manejando y estamos manejando muy bien. A mí me gusta mirar el relojito de la temperatura. Los que tienen carro ya por tiempo saben lo que significa cuando el relojito de la temperatura sube. Y a mí me gusta manejar mirando ese relojito y me ha ayudado. Y de repente el chofer va manejando, ¿no es verdad, Sandy? Robert, ¿no es verdad? Y de repente vamos manejando un paseo largo a 3 horas de la casa y de repente la temperatura se sube, casi en el máximo. ¡Ay, mi madre, se me quemó el carro! Y nos pasamos películas donde ya estamos viendo dónde ir a comprar el nuevo carro. Eso nos pasó cuando veníamos de Carolina, en el van de 7 pasajeros, en el van. Fuimos a buscar a Dimas, a mi hijo, porque la universidad la iban a cerrar de manera urgente el lunes, y él nos llamó el viernes en la noche. Le dije, el domingo en la noche arranco para allá para recogerte el lunes. Hicimos una carrera de 13 horas para allá toda la noche. Esa noche a mí me comenzó el COVID. Recogimos a nuestro hijo. Yo estaba con temblores y con una tos incesante. Me picaba la garganta. Recogimos a nuestro hijo, cargamos sus cosas y lo trajimos de vuelta sin parar. Fuimos, recogimos al muchacho y para la casa, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Y llegando aquí a New Jersey, casi a 1 hora de aquí, la calentura del carro. Y uno se imagina 1000 películas.
Bueno, ¿qué hicimos? Esperamos que bajara la temperatura, le solté la tapa del radiador, le eché agua al carro y despacito nos vinimos local hasta llegar acá y se acabó el problema. Y luego descubrimos que el radiador era que tenía un pequeño hoyito por donde estaba saliendo la presión y el vehículo se estaba calentando. Pero ¿cuántos automáticamente ya piensan que tienen que comprar un nuevo vehículo? ¿Cuántos se asustarían viendo que el policía llegó a la puerta de su casa para informarle algo? ¿Cuántos se asustan cuando le dicen que su hijo está en el hospital? Nuestras emociones nos hacen adelantarnos a un sinnúmero de ideas, las cuales muchas veces están muy fuera de la realidad. No podemos dormir. Lloramos, nos despedimos, llamamos al abogado, el pastor Jerry, para que nos haga el testamento, porque me dijeron que me iban a sacar una muestra de sangre. Los hipocondríacos que vivimos enfermos. Hermano, ¿qué son todas estas señales para cuando creemos que estamos solos? Para cuando vemos fantasmas porque creemos que la prueba es insuperable. Amada iglesia, si hay algo en nosotros, los pastores, que deseamos para con usted, para con la congregación, es que ustedes funcionen, se muevan, vivan la fe cuando vienen esas pruebas, esos vientos contrarios. Y frente a todo, permanezcamos firmes y constantes. Veamos algunos pasajes ahora. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Habiendo dado el apóstol Pablo, con la ayuda del Señor, con la dirección del Señor, habiendo dado una cátedra acerca de la resurrección y por qué era real y la bendición de la resurrección, el apóstol Pablo termina en el capítulo 15, en su primera carta, versículo 58, dice el Señor por medio del apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes y creciendo. Efesios 6:10. Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos manda en Efesios 6, 10 y 11? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, no quejándonos, no sentándonos, no reclamando, no refunfuñendo por la situación que nos está tocando vivir. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, debido a todo esto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la vicisitud, en el día del conflicto, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque en medio de la prueba y en medio de la dificultad, el diablo comienza a susurrarnos a los oídos. Es verdad que Dios te ama, mira cómo Dios te tiene, mira si Dios fuera real, no estuviera pasando lo que está pasando. Es verdad que te ama, es verdad que Dios está interesado en ti, mira todo lo que está atravesando. Y el diablo te mete en la cabeza veneno que te daña tu crecimiento, que te daña la palabra, que te daña tus convicciones y te hace vivir vida frustrada. Porque el enemigo de Dios, que es el diablo, no puede atacar a Dios. Por eso decide atacar al pueblo de Dios. Y susurra al oído ideas incorrectas. Como el diablo le dijo a Job. Bueno, Job, el diablo estaba delante de Dios y Dios le permitió ir donde Job y empezó a atacarlo. Filipenses 1, 27. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermano, estas pruebas son parte del paquete. Hermano, mire, permítame decirle esto. La vida cristiana no es una vida color de rosa. La vida cristiana, en ninguna parte la Biblia dice que usted no va a tener pruebas, que usted no va a tener dificultades. Son necesarias para probarnos, para fortalecernos, para que podamos mirar el amor de Dios, para que podamos conocer los milagros de Dios. En Juan capítulo 9 dice que se acercaron a Cristo unos judíos y le dijeron a Cristo, Cristo, mira este ciego que está aquí, este ciego, ¿por qué está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Cristo, ¿qué fue lo que respondió? No es que pecó él, ni es que pecaron sus padres. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Solamente vamos a conocer el poder de Dios a través del problema. Solamente vamos a poder conocer los milagros de Dios a través de las vicisitudes. Solamente vamos a poder conocer la gracia de Dios y el poder y misericordia y todo lo de Dios a través de momentos difíciles que atravesamos. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el jefe, en tu salud, con el pastor. Amén, hermano R, con el pastor. Amén, hermana Emperatriz. Con la policía corrupta, que no es tanto aquí comparativamente con nuestros países. Y tantas dificultades que se nos presentan. Es para que conozcamos las caricias de Dios. Para que escuchemos, hey, no estás solo. No estás sola. Estoy contigo. Para ir terminando. Tengamos ánimo, confianza y esperanza. Dios no ha muerto. Él sigue moviéndose como el poderoso guerrero a favor de su pueblo, a favor de su iglesia, a favor de sus hijos. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer para no vivir apesadumbrados?
desconsolados, acobardados, desesperados, desanimados, desesperanzados. ¿Qué nos toca hacer? Acuda a Cristo. Acuda a Jesucristo. Pero hay un detalle. Busque ahí Juan 14, 28. Y esta es la culminación del tema y el comienzo del que viene a la tarde. Usted tiene que venir a Cristo. Usted tiene que acudir a Cristo. Los brazos de Cristo todavía están abiertos, esperando que venga uno más. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando del pastor o de María o del Papa. Estoy hablando, acuda a Cristo. Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro, ¿cuándo? Cuando se dieron cuenta que el que iba caminando no era un fantasma, cuando escucharon la voz de Cristo y se dieron cuenta que Cristo estaba con ellos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire para acá. Para acudir a Cristo en ayuda, en socorro, en refugio, usted tiene que bajar de la barca. Usted tiene que descender de la barca. Y no importa si el mar está embravecido. A Pedro no le importó en ese preciso momento cuando Cristo le dijo, ven. A Pedro no le importó el mar embravecido y la tormenta y la dificultad. Él dijo, al diablo con esa tormenta, al diablo con ese problema, yo voy a Cristo. Y él descendiendo empezó a caminar. Y estaba todo bien, pero el pasaje dice, pero luego Pedro, dejando de mirar a Cristo, comenzó a mirar la tormenta y por empezar a mirar el problema, se comenzó a hundir. Porque muchos de nosotros en medio de la dificultad nos concentramos en el problema y no en la solución del problema que se llama Dios y que se llama Cristo. Y nos concentramos en el problema y el problema, cuando nos concentramos en él, nos hunde, nos deprime, nos desanima, nos desalienta, nos desesperanza. Pero mira el final aquí entonces. 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, porque comenzó a mirar el viento, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, tomó de él, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y como dice los pasajes paralelos dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban de que el viento había sido calmado. El problema se disipó. Hombre de poca fe. Baje de la barca de la incredulidad, porque el problema es la fe. A la tarde vamos a ver cuántas barcas tenemos en nuestra vida, de las cuales Dios dice, baja de esa barca, de lo contrario nunca vamos a ir a Cristo y nunca vamos a estar cerca de Él. Puesto en pie. Padre, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias porque usted es bueno.
Le damos gracias porque usted es maravilloso, portentoso. Usted nos permite aprender. Usted nos permite, oh Señor, darnos cuenta que su palabra es viva, que su palabra alienta, que su palabra fortalece. Padre, rogamos su bendición sobre este tema, sobre estas verdades, de tal manera que cada oyente que esté pasando, atravesando por los mares, por las tormentas del mar de la vida, y se siente desconsolado, desesperanzado, se siente desanimado, se siente triste, deprimido, melancólico. Padre, que acuda al médico Jesucristo. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios lo bendiga.